Bienvenidos al Maratón Navideño 2024 y muchas gracias por acompañarnos durante esta temporada. Para el pastor Alfonso y para mí y para todo el equipo de este ministerio es un grande honor y placer poder hacer todos estos testimonios para que usted no se sienta solo ni triste durante esta temporada. Nuestro objetivo siempre ha sido de que usted pueda recobrar fuerzas, tener ánimo, equiparse con esperanza y con conocimiento y entendimiento, y el saber de que Dios es el Dios de todos los imposibles y de que no hay ningún imposible para el Señor, cualquiera que sea su situación. El Señor puede y quiere restaurarle. El Señor lo ha llamado a usted a pararse en la brecha y esperamos que estos testimonios le equipen con esa fuerza de seguir adelante. Esperamos que usted se deleite con estos testimonios nuevamente. Es nuestro regalo de parte de Casa de Restauración 2 Mejor que Uno a cada uno de ustedes. Feliz Navidad. Porque este testimonio es un testimonio de restauración matrimonial, pero también es un testimonio de restauración personal, avance, y tiene todo ese testimonio porque Dios está en aceleración haciendo las cosas. Entonces, vamos a ir parte por parte. No sé cómo el Señor nos guía a nosotros a manejarlo, hija, a compartir, pero yo te hago estas preguntas. Primeramente, ¿cómo llegaste aquí a Casa de Restauración 2 Mejor que Uno y hace cuánto tiempo estás con nosotros? Bueno, pastora, yo llegué un 7 de junio del 2021. Fue tras una crisis matrimonial donde pues yo sentía que definitivamente me moría, ¿no? Y en una de esas noches el Señor ponía en mi corazón, así tal cual, o sea, fue despertarme y buscar canales de restauración matrimonial, o hablaba yo de restauración matrimonial y caí en su canal. Entonces me puse en contacto con usted y yo recuerdo que me llegó el mensaje que era aceptada para Operación Vida Sólida 1. Y pues en el momento uno piensa, ¿no? Es que yo quiero ya la restauración matrimonial, pero Dios no hace las cosas como nosotros queremos, las hace como Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y bueno, me llevó primero a OBS 1, OBS 2, después serví en esos dos niveles. Posteriormente empecé en todo lo que era restauración matrimonial, los cursos de restauración personal, y creo que Dios no se equivocó. Justo yo iba acabando paternidad cuando se puso en contacto Gus conmigo. O sea, fue justo, yo termino paternidad y él entra en contacto conmigo. Sí hubo momentos donde se ponía en contacto, pero yo como que no lo hacía, no me sentía preparada. Creo que fue hasta después de paternidad donde comprendí el amor incondicional completamente de Dios. Quiero agregar algo aquí. Quiero agregar que el Señor ha llevado a Erika a diferentes ministerios para que ella pueda conseguir la plenitud de lo que ella necesita. Tengo entendido que tú fuiste al ministerio Corazón Limpio para poder llevar tus cursos de sanidad. Al igual hay muchas personas aquí que se van a la iglesia, creo que se llama Villarreal de Guatemala, y que también para llevar ahí el curso de Celebremos la Vida también es un curso de sanidad. Y bueno, nosotros tenemos aquí a diferentes personas que van a diferentes lugares como la iglesia Canaán, Corazón Limpio, la iglesia Villarreal, para recibir el ministerio Inspira, para recibir las herramientas que necesitan para sobrevivir. Entonces tú tomaste esos cursos, y ¿qué fue lo que sucedió en tu vida personal y en tu matrimonio a través de tus cursos de sanidad? Bueno, yo quisiera decir primero en mi vida personal que creo que es el principio para una restauración matrimonial, pastora. Creo que el haber cursado sanidad me permitió darme cuenta toda la enfermedad del corazón que traemos desde la niñez, todas las heridas
que vienen desde nuestras etapas de niñez, muchas veces hasta antes de nacer. Y pues no es fácil porque hay que escarbar en lo más profundo. Y entonces cuando llegamos a ese punto de decir, así como estoy yo de enferma, estaba mi cónyuge, nos permite comprender muchas cosas y mirarles con misericordia. Hay un libro que impactó mucho mi vida y que llegó a mis manos, que fue el que elaboró el pastor, junto con usted, de el amor de Abba hacia el pródigo. Entonces yo me acuerdo en una tacita de café con usted que me decía, debes de tener misericordia por él, porque yo había momentos donde decía, quiero romper, ya tirar la toalla, yo ya quiero romper con esto, ya no puedo, ya es demasiado para mí, el no ver el cambio en el otro. Pero cuando comprendí a través del curso de restauración y sanidad, que era yo primero la que tenía que sanar para poder extender misericordia, para poner límites sanos, creo que esa fue la clave, el haber primero sanado yo, reconocer mis heridas, reconocer mis carencias y saberme amada primeramente por el Padre para desentronar literalmente a ese ídolo que a veces hacemos de nuestro cónyuge, el saber que no necesitamos amar de esa manera tan enferma y tan controladora, porque nuestra codependencia, las que somos codependientes, pues llegamos a eso, ¿no? A querer controlar todo, la relación, el que todo debe de funcionar de tal o cual forma y quitamos ese lugar a Dios que solamente le toca. Entonces para mí fue vital el haber sanado primeramente, creo que esa fue la clave, y comprender que como hija de Dios puedo tener todas las promesas. A lo largo de este proceso yo me di a la tarea de estar con el journal y el devocional diario, y en esas conversaciones Dios me daba infinitas promesas. O sea, ahora las leo, después de 3 años, las leo y digo, promesa cumplida, cumplida, cumplida. O sea, esa intimidad en la que Dios nos pone con Él y que nos permite escucharle claramente, solamente se hace cuando estamos en un momento de crisis, porque es donde doblamos rodillas y donde solamente dependemos totalmente de nuestra conversación con Dios. Yo puedo decir que fue ahí donde conocí a Dios a través de mi proceso de sanidad. Entonces, pues sería como lo más importante que yo creo que pasó en mi vida, ese proceso de sanidad, y que pude haber pasado muchos años en diferentes, pues de pronto terapias o grupos a los que uno se une, pero jamás pensé que 2 mejor que uno, a la par de corazón limpio, hicieran un cambio tan radical en mi vida como el que hoy día tengo. Eso yo creo que es muy importante, hija, que tengas esos cambios, porque de qué manera eso era necesario para tu vida, para el regreso de tu cónyuge, porque tengo entendido que tu cónyuge regresó a casa. O sea, tengo entendido esto. Tu cónyuge regresó y tu cónyuge se fue. Pero el Señor lo volvió a traer para atrás porque nosotros hablamos con él. Sí. Y él dijo, yo no sé por qué estoy aquí. Sí. Yo no quiero estar aquí, pero aquí Dios me trajo. Entonces, ¿cómo tú crees que esto te ha ayudado? Y tengo entendido que tu cónyuge sigue ahí en casa. Platícanos un poquito de tu proceso y de tu restauración matrimonial. Sí, bueno, yo estuve 2 años y medio parada en la brecha, y la verdad es que cuando llegaban los mensajes de él por correo electrónico o por muchos otros lados, yo ya lo había bloqueado porque el Señor me había puesto eso, que 0 comunicación. Pero era porque el Señor tenía que llegar a un punto donde definitivamente tenía que tocar fondo, y lo hizo, porque tuvo un conato de infarto. Literalmente se quedó sin nada, o sea, sin nada de dinero, mal, y fue complicado. Ajá. Y yo creo que en otro momento donde yo no hubiese tenido un curso de sanidad, me habría enojado y habría dicho, fuera de aquí. Pero yo me acuerdo claramente de una promesa que Dios me dio, y de hecho usted lo comentó en un mensaje que daba, que es cuando tocan, ¿no? a la puerta y dicen, aquí está, ¿no? O sea, decía usted, va a llegar el pródigo y va a tocar y tú tienes que estar lista. Y así pasó. Ese día me mandó el mensaje, que fue en febrero de este año, y me dijo, Eri,
tuve un intento de infarto y yo le pude hablar con mucha tranquilidad. Nos vimos, fuimos a comer, yo me di cuenta que no traía un peso y pues yo no dije nada, ¿no? Y tras eso venía a la casa, comía, platicaba y me decía, ¿qué pasó en ti? Porque ya no eres la misma Erika. Entonces yo le hablaba de lo que yo acababa de recibir del amor de Dios y le compartía, ¿no? Y me decía, eso que tú me dices me gusta, pero había momentos en donde él quería salir huyendo. O sea, había días en donde me decía, yo ya mejor me voy, no soporto estar aquí. Y se iba. Hasta que llegó un día que me dijo, necesito regresar a la casa. Y le dije, pues esta es tu casa, ¿no? Y es difícil, porque verlo que regresa sin nada, en la humanidad o la antigua Erika, pues habría dicho, otra vez regresaste sin nada. Pero en esta ocasión le pude ver con misericordia. Pasaba noches donde él tenía pesadillas, no dormía, y yo me acuerdo que al lado de la cama yo me ponía a orar y lloraba. Y yo lo único que decía era, gracias Dios, porque lo trajiste. En muchas de las conversaciones y del journal, el Señor me decía, yo haré regresar a los cautivos a su tierra. Y entonces me acordaba de eso y yo decía, Señor, aquí está, pero ayúdame a mirarlo como tú lo mirarías, ayúdame a tenerle esa tranquilidad. Y creo que esa es la clave, pastora, que cuando ellos regresan, encuentren un lugar donde hay paz, porque él me decía, yo ya no quería, pero que cuando se metía a bañar, se postraba de rodillas, literal, ahí en la regadera, y que el Señor le decía, tienes que irla a buscar. Y me decía, yo te veía tan segura de que ya no querías regresar que yo no sabía si hacerlo. Pero en una ocasión, pues me dijo, hazlo, háblale, y fue cuando me habló. Y pues ya nos vimos, pasaron como, yo creo, 2 meses en que si regreso o no regreso, si regreso o no regreso, hasta un día que dijo, ya no me voy. Y no ha sido fácil porque sí hay momentos en donde de repente, pues quiere volver a salir el temperamento de él, pero yo me callo o me subo a mi cuarto y me pongo a orar y ya no es lo mismo que antes, ¿no? Pero sí me ha enseñado mucho al Señor a poner límites, porque hay momentos donde yo digo, Señor, ayúdame a poner límites desde tu ayuda, desde tu guía y no desde mis emociones. Eso es lo que te iba a preguntar. Las personas quieren saber cómo estás tratando tu pródigo ahora que estás de regreso. Y tú dijiste que hay un libro que escribimos que te ha ayudado muchísimo, así como hay otras personas que dicen que los libros que hemos escrito, que el que escribimos este enero de las oraciones para el pródigo. El amor de Abba Padre por medio de él, dices que te ha ayudado muchísimo en cómo tratar a tu pródigo. ¿Qué es lo que contiene ese libro que te ha ayudado a tratar a tu pródigo para que él sepa que ahí donde tú vives está el amor incondicional de Dios? Yo creo que la parte más importante es quitar el juicio, pastora, porque en ese afán de querer ser o por ser codependientes, creemos caer en el hijo perfecto. Y esa enseñanza que nos dieron de la religión impactó muchísimo en mi vida, porque es que si tú te portaras así, si tú fueras un buen esposo, cumplirías todos estos preceptos. Y entonces caemos en la religiosidad. Para mí eso fue como muy hermoso el saber cómo el pastor la trataba, a pesar de que llegaba pues a veces mal, ¿no? Y hay una enseñanza que también me impactó mucho, que fue cuando el padre decía que él nos recibía, se quitaba su capa y nos cobijaba nuestra desnudez. Y entonces el Señor nos invita a eso. En ese libro yo es lo que vi, que en cada acción que el pastor Bernal hacía con usted era cobijarla con ese amor, no juzgarla a pesar de todo y tratar de comprenderla, cosa que no encuentran afuera, porque en las conversaciones que yo a veces tengo con Gus, él no me dice claramente, pero sí me comenta, yo te puedo decir algo, Erika, allá afuera no hay una sola mujer que esté a tu nivel, y no me refiero a la parte física ni económica, sino a la espiritual, Erika, porque allá afuera las mujeres se acercan solo para quitarte dinero, para abusar de ti, no son sinceras, no tienen una relación con Dios.
Entonces, esa parte que ellos ven del amor de Dios en nosotros, creo que es importante. Y otro libro que a mí me encantó fue el que acaba de publicar usted en enero, que son las oraciones diarias. Justo lo estoy volviendo a leer por tercera vez. Entonces creo que la restauración personal y matrimonial es una lucha día con día, pastora. Si ya terminé el libro de El amor de Abba, pues me voy ahora con el libro nuevamente de las oraciones, y a veces hay que volver a retomar ciertas enseñanzas. El Señor no se equivoca. En estos días el Señor me ponía esa enseñanza que usted empezó a decir de lo que habla la boca. Y otra vez volví, lo que habla la boca, porque es muy fácil, cuando el pródigo ya está en casa, es muy fácil volver a caer, porque decimos, es que yo no sé para qué llegó la restauración si él sigue igual. Pero esa enseñanza llegó en estos días, y era, acuérdate que lo que hizo tu pródigo allá afuera no debe tener impacto, tú lo puedes anular. Y ahorita estoy con esa enseñanza y nuevamente con el libro. Entonces, no hay día en que el libro no me deje algo que impacte mi vida, ¿no? Entonces, Erika, danos saber un poquito más de tu historia, porque la verdad que nosotros queremos saber, no todo es un pastel, no todo es un pay de queso, sino que sí tienes desafíos con tu cónyuge. ¿Cuáles son esos desafíos a los cuales tú te enfrentas o con los cuales te estás encontrando, y cómo los estás manejando? Pues han sido varios, pastora. La verdad es que cuando el pródigo regresa literalmente, como diría la escritura, ¿no? Como el hijo pródigo. O sea, necesitó haber pasado hasta por la comida de los cerdos, y por lo tanto viene muy sucio de muchas cosas, pastora. Creo que aquí es importante enfocarnos en la oración, pero además ejecutar lo que nos enseñaron en el ministerio, que fue la liberación. Y ese proceso de liberación nos exige muchísimo, porque para tener esa autoridad en primero identificar cuál es el enemigo, cómo nos está atacando, es estar a cuentas con Dios. Y entonces es una relación que diario tenemos que estar con el Padre para pedir perdón por lo que hicimos, para tener autoridad en las cortes celestiales y poder derrumbar los argumentos que se quieren levantar en contra de nosotros. Yo recuerdo que él tenía muchas pesadillas, o sea, al principio no dormía, eran muchas pesadillas las que él tenía, y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Y la única forma de ayudarlo, pues era parándome, atando y orando. En otros momentos, el Señor, cuando él se le iba o se quedaba de repente 2, 3 días, pues era estar orando sobre su almohada, sobre su espacio, incluso sobre su ropa. Y yo decía, bueno, esto para unos parecería locura, pero es la forma de hablar a su espíritu. Yo me acuerdo que me decía, habla a su espíritu, que despierte su espíritu. Y ya después empezó a ir conmigo a la iglesia, y él de repente como que no quería muy bien, pero luego me decía, quiero orar contigo. Había momentos en donde era un cansancio tremendo el que traía, porque se quedaba dormido 2 días, así no quería pararse de la cama, lloraba. Era duro que de repente me dijera o me llamara por otro nombre, y yo tenía que portarme o comportarme pues tranquila, ¿no? Porque decía, no puedo permitir que el enemigo me quiera hacer dudar de la promesa que Dios me dio. Entonces tenía que callar esas voces y decir, Señor, ayúdame a que ninguna palabra que yo escuche me afecte. Y el ir viendo las mentiras como se iban cayendo. Eso es muy duro, porque ellos vienen con una historia que no, allá afuera les fue súper bien y de repente todo tenían. Entonces Dios nos va revelando que hay que ir teniendo misericordia por esas mentiras que de repente empiezan a decir, ¿no? Aunque ya ellos de pronto van como reconociendo varias cosas que dijeron y que no eran verdad, y que en realidad allá afuera no se la pasaron nada bien, porque eso sí les puedo decir, que el pródigo allá afuera no lo pasa nada bien, simula
simula que lo está pasando bien, pero no es así. O sea, viven de apariencias. Por eso llegan, yo creo que por eso llegan tan cansados, pastora. Por eso llegan tan cansados. eh, de repente era como que yo mejor me voy, no, mejor otra vez me quedo. Yo lo único que hacía era, esta es tu casa. Si tú gustas quedarte aquí, adelante. Pero también hay momentos donde caen en eso de que mejor me voy. Y ahí es creo que donde más Dios trabajó conmigo, porque en otro momento uno de repente dice, bueno, no te vayas y dejamos y hacemos muchas cosas con tal de que no se vayan. Y hoy día puedo tener esa seguridad de que aunque diga yo me voy, sé que Dios no lo va a dejar ir. Sí, porque recuerdo que él se fue y se había comprado un teléfono carísimo y terminó vendiéndolo, se quedó sin teléfono, se quedó con deuda, se fue y luego otra vez volvió a venir, pero me acuerdo que me habías platicado que tú le dijiste pues que te vaya bien. O sea, yo no te voy a detener, si te quieres ir, vete. ¿Cómo manejaste eso y más en detalle y cómo manejas sus arranques de ira? Ay, es bien complicado. No es la única vez, pastora. O sea, ha habido varios momentos donde dice, mejor yo me voy. Y hoy puedo tener esa tranquilidad de decirle, no te necesito para estar bien. O sea, soy feliz, soy amada, soy valorada y me siento plena. Y creo que a él como que esa parte le ha impactado mucho porque ya se da cuenta que yo ya no salgo tras de él o llorando o corriendo detrás de él. Entonces, en ese aspecto, él ya se ha dado cuenta que no soy la misma y me lo ha dicho, es que ya no eres la misma. No es que sea grosera, sino ya se da cuenta que esa parte narcisista ya no afecta en mí. Ajá. Y por el lado, cuando tiene sus arranques de ira, es complicado. Yo ya no me engancho. Me acuerdo mucho de algo por ahí que leí en una ocasión que decía, cuando el narcisista te quiere destrozar, te dice, ajá, es que tú eres esto. Y ahora yo le digo, esa es tu percepción, pero yo tengo una identidad en Dios. Y lo que tú dices, Dios se ha encargado de derribarlo. No soy eso. Soy una hija de Dios, o me siento amada, estoy valorada, me basta el amor de Dios. Y creo que Él se ha dado cuenta de verdad, de la maravillosa obra que Dios está haciendo en mi vida. Porque en muchos aspectos, promesas que yo tenía, Dios las ha cumplido, pastora. Y Él se queda así como, ¿cómo es posible? Yo que hice tanto afuera y ahora tú estás siendo respaldada. Ejemplo, yo le pedía y le decía, yo sé que Dios me va a dar, todos mis planes están en sus manos y yo sé que Dios me va a dar esa tierra que tanto le he pedido, porque mi anhelo es tener otro espacio más cerca y una casa diferente. Entonces en una ocasión le dije, es el momento, Dios me ha dicho que es el momento. Me dice, ¿de qué? Le dije, de esa tierra. Y así pasó, pastora, porque Dios puso los medios, las personas y él se quedaba así sorprendido. O sea, ¿cómo que con sus simples oraciones Dios le respalda? Entonces él se da cuenta que cuando él entra en esos estallidos de ira, le ha bajado, porque antes yo me ponía a llorar y decía, no, pues me siento mal, me sentía decepcionada. Y ahora, si se pone mal, me ve tan tranquila que yo creo que por eso él dice, ya no me voy porque ya no me va a buscar o ya no me va a traer, ¿no? Entonces, yo las veces que ha dicho me voy, le digo, adelante, o sea, yo no tengo ningún problema y si tú quieres irte, adelante, yo voy a seguir mi camino y lo que estoy acostumbrada a hacer, pero con paz, yo ya no se lo digo discutiendo. Y entonces esa seguridad creo que solo me la pudo dar Dios cuando me dice, tranquila, deja todo en mis manos. Él puede decir que se va y me da risa porque la vez que platicaba con usted, él lo reconoció. Y muchas veces entre broma y broma me decía, es que Dios me pone el garfio en la nariz y por las buenas o por las malas, pero me hizo regresar. No es la persona perfecta como yo tampoco lo soy, pero creo que está en el camino de tratar de ir mejorando día con día, pastora. Yo a veces lo veo porque de pronto hay cosas, lo reconozco, hay cosas o momentos
que me ponen así como que otra vez, ¿no? Pero él ya no dice nada. Él ya mantiene callado. Ajá, por ejemplo, no sé, oye, no le cerraste la llave y no hiciste esto. Sí, discúlpame, tienes razón, lo tengo que hacer. O sea, en ese aspecto, yo ya lo he visto que Dios ha trabajado su carácter. Y ahí es cuando yo regreso y digo, creo que ahora la que necesita bajarle un poquito soy yo. Ajá, entonces no ha sido fácil, es una lucha diaria, pastora, diaria. Desde mirar, lucho mucho con el hábito de él querer estar comprando muchas cosas. Y yo así como que, compra antes de pensar en la casa, ¿no? Pero luego Dios me viene a recordar, así como él está anestesiando su dolor a través de las compras, tú lo hacías a través de tu codependencia y tu control. Entonces, recuerda cómo lo hice contigo, poco a poco. Y apenas hace unos días el Señor me daba un versículo de la Escritura hermosísimo que decía, creo que fue en Efesios, me decía, palabra que yo doy se cumple. ¿Y quieres testimonio? El testimonio, si quieres el testimonio o mi testigo, el testigo es el Espíritu Santo que mora en ti. Yo decía, sí es cierto, Dios, no me has dejado sol, a lo mejor yo no te miro, pero sí te siento y sí sé que me escuchas día con día, desde el momento en que tienes cuidado de todo, desde el momento en que yo ya puedo saber que aunque sean las 10 de la noche, Él va a regresar. Ya no me mueve esa desesperación de estar pegada a la ventana y es que no llega, es que seguro ya se fue con la OM. No, o sea, esa tranquilidad Él ya la ha percibido mucho. Gloria a Dios. Creo que lo importante de la restauración matrimonial es no invalidar cada una de las promesas que el Padre nos hace con nuestra desesperación. A veces quisiéramos que todos los testimonios fueran como una receta y decir lo que hizo esta persona yo lo voy a aplicar. Y no es así, porque Dios se mueve de maneras bien inesperadas. Cuando uno piensa que ya es el momento de cerrar el ciclo, a veces es cuando Dios ya se mueve y remueve las aguas de una forma tan inesperada que decimos, wow, o sea, yo no pensé que esta persona que ya incluso está en otro país pueda tener contacto conmigo, o una persona que incluso ya tiene otra relación o tiene familia, pueda tener o pueda surgir en él el deseo incluso de restaurar su familia. Y hoy yo lo veo, o sea, yo veía completamente imposible, porque él ya se estaba yendo a otro estado de la República. Tenía la intención de formar allá un negocio, un autolavado. Él se sentía pleno, decía, no, pues yo ya tengo carro nuevo, celular nuevo, todo nuevo. Y resulta que Dios, en esa semana, el Señor me decía, por la noche vendrá el devorador y destruirá todo y lo haré volver. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pasar eso? No entendía. Y en esa noche, ahora que platico con él, en esa noche el Señor derribó todo lo que era su imperio, podríamos decir. El autolavado cayó, o sea, se lo cerraron. Ya no pudo pagar el carro, tuvo que entregar el carro. El celular se lo tuvieron que quitar. Y entonces eso fue en una noche que yo decía, es que Dios no se apura, no hace las cosas. Yo llevo 2 años y yo no veo avance. En una noche el Señor lo hizo, pero a mí me había avisado. O sea, el Padre me había dicho, ve, por la noche vendrá el destruidor y acabará con todo, porque en cueva de chacales está metido. Yo decía, pero ¿cómo en cueva de chacales? Esos amigos con los que hizo todos esos negocios, en realidad terminaron traicionándolo. Y cuando ya tuvo todo eso, fue cuando tuvo el intento de infarto. Y fue cuando Dios le habló ahí, enfermo, y después en el baño, donde literalmente, lo tengo que decir, no tenía dinero para comer. Donde el Señor le dijo, ve y busca a tu esposa. Porque Él me lo ha dicho, ve y busca a tu esposa. Y era duro, porque al principio que llegó me nombraba,
o me confundía con el nombre de otra persona. Pero yo no hacía caso, ¿no? O sea, yo me hacía la que no escuchaba. En otro momento le habría dicho, oye, ¿cómo me confundes? Pues ve que ella te ayude. Pero no, o sea, tenía yo esa misericordia. Yo me acuerdo que lloraba, él lloraba mucho y me decía, ¿por qué me pasó esto si yo soy una buena persona? Y yo decía, porque así tenía que ser. Dios no te iba a permitir que te perdieras. Entonces, hay una frase en la escritura que Jesús dijo, que ninguno de los que le ha sido entregado le va a ser arrebatado, pero el Señor sabe el tiempo y las formas de cómo los va a rescatar. Yo estoy segura que si en este momento, y lo he dicho, lo he comentado con algunas compañeras, incluso con él le he dicho, si tú me dices que te vas, en este momento me quedo con una infinita paz, porque yo ya sé que Dios te trajo a esta tierra y aquí te va a hacer regresar. Si te vas 100 veces, yo sé que Dios te va a traer, no yo, Dios. Y hoy puedo vivir confiada y con esa fe, pastora, con esa fe de no estar en la incertidumbre. Es, así como nos da dones Dios, creo que uno de los dones más importantes y que no debemos de perder es el don de la fe. Y yo no sé cómo le hace Dios, pero les puedo decir que en este año sigue haciendo maravillas en la vida de Él, en mi vida, y estoy segura de que pronto Él va a servir a Dios, porque yo sé que va a hablar a varones. A lo mejor a mí hay cosas que no me cuentan, ¿no? Como mujer o como su esposa, pero sé que en algún momento Él va a tener que dar testimonio a algún varón de lo que Él vivió allá afuera, con otras personas o con amigos. Ajá, entonces yo sé que esa promesa que Dios me dio de que lo voy a usar y pondré mi palabra en su corazón y hablará de mí, me servirá como testimonio, yo sé que Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé, porque los de repente de Dios son así como les mencioné, en una noche el Señor derribó todo, o sea, 0 carro, 0 autolavado, 0 celular, ni un solo peso para comer y el único lugar al que podía venir era a su casa. Pero el detalle... Y fíjate que esa es la belleza, que cuando tú sanas, tú entonces ya no le estás poniendo colchones para que él, en otras palabras, cuando tú le pones colchones, básicamente le estás financiando que sigan el pecado. Pero cuando tú te sanas, tú ya no eres codependiente, tú ya no le pones colchones de que si te pide dinero tú le das, que si te pide prestado tú le das, y cuando tú sanas tú ya paras todo eso porque sabes que es un chantaje, que él simplemente necesita que tú le financies el pecado. Entonces, cuando sanas, paras de hacer eso, y eso ayuda a que el pródigo toque fondo, y cuando toca fondo es cuando el Señor ahí le pone ese garfio en la nariz, ¿verdad? Y lo hace volver, como dice la palabra del Señor. Erika, yo sé que tienes tantas cosas en tu corazón, tú también como discipuladora que fuiste aquí de OBS, que fue por donde tú comenzaste, y también como líder de sanidad en otro ministerio. ¿Qué consejo tú tienes para las personas que apenas están empezando, o quizás las personas que ya llevan tiempo y siguen en pleno odor, orando, ayunando y esperando? ¿Qué es lo que tú les recomiendas? ¿Qué palabra? Lo diría en una frase, pastora, y es fuerte, pero es no poner expectativas en el hombre. O sea, 0 expectativas, porque cuando más estamos esperando, nos olvidamos de tener una auténtica relación con Dios. Y cuando definitivamente dejamos todo en manos de Él y decimos, ya no me toca a mí, y ahora me toca enfocarme en ti, en ir sanando, en ir salpicando, como nos dicen en sanidad, tu sanidad va a salpicar a muchas personas alrededor. Cuando logramos ver eso, tenemos una libertad y una paz y una restauración personal primeramente, que nos deja ver la vida de otra forma y nos quitamos esa carga. Entonces, 0 expectativas, no vivir como contando en el calendario, un día más, porque pareciera que le estamos poniendo a Dios tiempos y Dios no es así.
Dios primero quiere que nos ocupemos y que le creamos esa palabra, ¿no? De ocúpate primero de mí y yo añadiré y concederé los anhelos de tu corazón, pero entenderlo, como decían, la palabra la tienes aquí. Ahora bájala 20 centímetros a tu corazón y ahí déjala para que efectivamente la creas. Y no nada más tenerla ahí, pastora. Yo creo que lo que usted decía, hablarlo, porque vienen y nos dicen, lo acabo de ver con la OM, y uno quiere reventar de coraje y decir, pues entonces todas mis oraciones y lo que he hecho en la iglesia no ha servido de nada. No lo sabemos, porque recién yo hablaba con esta persona y me comentó, o sea, tantas cosas que yo decía, wow, yo jamás pensé estar al frente con esta otra persona, y todo lo que me decía, yo decía, wow, qué bueno que Dios me dio tanta paz y me preparó el día para yo estar frente a esta persona, ¿no? Y verla con misericordia, porque me decía, oye, es que a mí me pidió esta parte de dinero, ¿no? Y yo le decía, es tu problema, o sea, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo por qué solventar una deuda que tú le prestaste. En otro momento yo lo hubiese hecho. Y le dije, lo lamento. Si tú creíste en él pensando que te iba a pagar eso, pues lo lamento. Si tú asumiste una deuda con él, lo lamento. El Señor a mí me había revelado que el carro estaba a nombre de ella. Y efectivamente, ella me dijo, es que no, el carro estaba a nombre mío y bueno, se tuvo que entregar, pero aparte me quedó una deuda por ahí pendiente de ropa que nos compramos. Lo lamento, yo no tengo por qué asumir esas deudas. Entonces, fortaleza y cero expectativas, pastora. Esa, yo diría que es la clave, y enfocarnos en Dios. A mí me dio tanto gusto ver que después de que yo sané y bueno, en esa etapa, ¿no? Porque el proceso de sanidad yo sé que sigue siendo día con día, pero que Dios usó mi vida y vi cómo Dios pudo liberar de muchas cosas a otras personas del grupo que se abrió en la iglesia. O sea, yo veía a una hermana que llevaba años padeciendo muchas situaciones emocionales, psicóloga ella, y ver cómo mi sanidad impactó, fue así como, Dios, o sea, esto es lo que tú querías, que yo sanara para que otras personas fueran ayudadas. El ver a parejas incluso confesándose en la clase de secretos, confesándose cuestiones muy íntimas que como parejas no se habían confesado, y verlos abrazarse y decir, te perdono y te pido perdón. El ver a mis hijos el día que yo igual les lavé los pies, les pedí perdón, y ver ahora que Ale, que era como la que más reactiva estaba, antes de irse a la cama, me da un beso en la frente y me dice, Ma, te amo. O sea, para mí eso ha sido súper impactante, porque entiendo que el no tener esa necesidad de estar esperando a diario y otra vez y como que revisando el celular a ver si ya tenemos el mensaje, o a ver si ya llegó el correo, o a ver si Dios ya hizo, o ir preguntando con las personas que nos conocen, es lo que nos trae la paz. Entonces, no perder la fe, no estar expectantes, no ponerle los tiempos a Dios, mucho menos pelear con Él, es que yo no veo que tú hagas algo, sino pensar qué vas a hacer hoy en mi vida, el día a día, hoy en qué quieres que yo modifique, qué quieres que yo haga. Podríamos decir que enfocarnos en nosotros mismos, en el día con día. Erika, vamos a suponer que tenemos personas que están viendo estos testimonios, que nunca han visto estos testimonios, su primera vez aquí en este ministerio, en este canal, y les ha llamado mucho la atención todos los testimonios de restauración matrimonial que nosotros tenemos aquí. Me gustaría saber, ¿qué les recomendarías tú si llegan aquí a ese ministerio? ¿Qué les recomendarían? ¿Por dónde empiezo? Porque dicen, yo no sé qué hacer, no sé por dónde empiezo. ¿Qué les recomendarías tú? Creo que la parte inicial del ministerio de los pastores Bernal es muy importante, porque inician con algo que se llama Operación Vida Sólida. Y eso es, aunque es un reto,
personal y espiritual, que no cualquiera decide subirse al barco y permanecer en él, pero es lo mejor. Operación Vida Sólida 1 como que me movió muchas cosas, me enseñó a tener esas conversaciones con Dios para poderlo escuchar, qué quería decirme día con día. Pero Operación Vida Sólida 2 me voló la cabeza, porque ahí aprendí ese amor que Dios tenía conmigo. Y fueron esos 2 cursos los que me hicieron querer decir, yo quiero más, quiero seguir por lo otro. Después tomé el diseño de Dios para la familia, terminó ese curso, nos fuimos a Hay Esperanza, Sanidad, Liberación, Restauración Financiera, Paternidad. Entonces, no fue un curso de una semana, pastora. O sea, estamos hablando que a lo largo de todos esos cursos que se tomaron fueron más de 2 años, porque incluso el pródigo ya estaba en casa y yo seguía en mi curso los jueves, y él se daba cuenta y me decía, ¿vas a tomar tu curso? Y yo, sí, yo esto no lo dejo. Entonces, es tener mucha paciencia y empezar por Operación Vida Sólida 1, 2, después ir a todos los cursos que se van poniendo en el ministerio, entrar a las veladas de oración, porque a veces Dios es ahí donde responde muchas o peticiones u oraciones que se van exponiendo. Meterse a la familia del ministerio donde hay restauración. La ventaja es que aunque nosotros no estemos físicamente tan cercanos a los pastores Bernal, sí tenemos algo que es el canal. Es hermoso ver que un fin de semana podemos estar viendo una película juntos a pesar de la distancia, y que tenemos el mismo lenguaje, donde te sientes amado por personas que no conoces físicamente. Hay personas de otros países incluso que empiezas a tener una amistad tan hermosa, y eso te levanta muchísimo. O sea, ahora conozco personas de España con las que hablo y me preguntan cómo vas en tu proceso, personas de Argentina, de Colombia, que yo en mi vida me hubiera imaginado que esto iba a impactar tanto mi vida, que hoy tuviera familia, porque así los considero ahora, una familia en todo el mundo. Creo que sería iniciar con Operación Vida Sólida. Yo iniciaría. No me equivoqué, creo que no me equivoqué, pastora, en que Dios dijo, es aquí, pero persistir. De pronto hay días en que yo no me quiero parar a hacer las tareas, pero persistir, porque eso nos hace tener disciplina, esas conversaciones y disciplina. Y creo que para una restauración personal y matrimonial se necesita mucha disciplina, pastora, mucha. Porque es todo lo que en realidad es lo que es el discipulado, hija, es una disciplina. Sí. Es un entrenamiento. Tenemos Operación Vidas Sólidas, nivel 1, nivel 2. Si lo vas a tomar en inglés, tenemos el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6. O sea, hay mucho que nosotros tenemos que ofrecer, pero es para desarrollar esa disciplina y para que tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios directamente de él, y también para que tú puedas ver que no necesitas un profeta, a estar corriendo a un profeta cada rato para que te dé una palabra profética. El Señor mismo te da la palabra profética por medio de tus devocionales, y cuando te llega a tu iglesia o un profeta va a confirmarte lo que Dios ya te dijo en la intimidad. Porque es nuevamente entrenarnos a escuchar las instrucciones de Dios directamente de él. Cuando yo tomé sanidad, a mí me preguntaban una de las preguntas, ¿y qué te dijo Dios? Entonces, ¿para qué yo espero que el pastor me pregunte qué fue lo que me dijo Dios? Mejor yo ya sé lo que Dios me dijo, porque voy directamente allí. Mis amores, este ha sido un grande testimonio. Muchas gracias a cada uno de ustedes por vernos acompañado. Erika, gracias por este consejo de dónde comenzar y qué resultado ha tenido en tu vida. Yo te deseo lo mejor, ¿verdad? En tu restauración matrimonial. Nosotros tenemos estamos ofreciendo este año a las parejas unos nuevos cursos que no habíamos ofrecido antes, y se llama Cómo sanar las heridas en pareja.
o las heridas de pareja, y nos encantaría ofrecerte cuando tú estés lista y tu esposo estén listos para poder estar con nosotros y poder seguirles ayudando en su restauración. Por lo tanto, mis amores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos nosotros en el próximo testimonio. Bendiciones y feliz Navidad. Feliz Navidad, Erika. Gracias, pastora. Bendiciones. Feliz Navidad a todos.